quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este miércoles 26 de octubre de 2016. Juventud saludable es el tema del mes y estas semanas estamos estudiando este tema, consejos para la juventud. Déjame introducirme de la siguiente manera. ¿Quieres iniciar una revolución? Búscate un grupo de jóvenes que te apoyen. Los jóvenes no solo aman las revoluciones, son una revolución en sí mismos. Están en franca confrontación con las ideas establecidas y llenos de nuevas ideas que han descubierto. Hay varias maneras de tratar con ellos. Podemos reprimirlos con palabras o violencia, como hacen algunos padres y algunos gobiernos. Podemos tratar de educarlos, o más bien dicho, de amaestrarlos, haciéndoles perder su ímpetu y confinándolos a seguir nuestras ideas viejas. Pero también podemos hacer lo que hizo Jesús nuestro Señor. Podemos dirigirles y ayudarles a encontrar el plan de Dios para sus vidas. En el pasaje que hoy tenemos al frente, encontramos a Jesús y su revolución que impacta especialmente a los jóvenes. El pasaje que hoy estudiaremos es uno que ya estudiamos uno de estos domingos pasados en el mes de la juventud. Recomiendo que vean el sermón por internet, pero hoy nos enfocaremos en la revolución y en una más de las demandas de la Biblia para los jóvenes. Esta es la de hoy. No te estanques. Regresa al plan original. Le leo el pasaje de donde surge esta enseñanza. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Esto está en Mateo 21, versículos 12 al 17. Cuando el Señor Jesús entró en el templo en aquella ocasión, irrumpió deliberadamente en el pseudo reino de la religión judía y confrontó los valores caducos existentes con el mensaje evangélico de sus enseñanzas. No hay remedio, debemos seguir su ejemplo. Los cristianos somos revolucionarios por naturaleza en este mundo. Somos rebeldes con causa que nos oponemos al sistema caduco y corrupto establecido por el mal en la sociedad. A los jóvenes que les encanta la idea de las revoluciones, les agrada encontrar en el cristianismo la expresión más poderosa y significativa y trascendente de una revolución. Por eso, en todas partes del mundo en donde se predica el Evangelio de Jesucristo, muchos jóvenes se están convirtiendo y están siguiendo a Jesús. Jóvenes, he aquí la mejor opción para unirse a una causa. Sigue a Jesús y su revolución. Los judíos trataban de seguir la ley de Dios a pie juntillas. Sin embargo, su afán por agradar a Dios con sus obras y su mal entendido concepto de la salvación les llevó a alejarse del plan original del Señor y terminaron estableciendo un intrincado sistema legalista que esclavizaba a los hombres y mujeres a una vida religiosa absurda. La presencia del Señor en el templo ese día y sus acciones tan significativas fueron un llamado a retomar el plan original de Dios. El templo ya no se usaba para lo que había sido creado. Los líderes religiosos se habían vendido a la materia y en confabulación con los mercaderes habían creado un sistema corrupto en torno a la religión. Dios, que conoce a los seres humanos, siempre nos ha dado oportunidades para regresar al plan original. Como dice Malaquías 3:7, les leo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice la palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 4. Otro más, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Esto está en 1 de Pedro 1:20. Y cada vez que nos apartamos de este plan, debemos aceptar el llamado de Dios para regresar. Los judíos habían construido alrededor del templo una serie de atrios que no eran otra cosa que impedimentos para los hombres. No todo mundo podía acercarse al templo que representaba la presencia de Dios. La raza y el sexo eran considerados como límites o posibilidades. Solo los judíos varones podían llegar hasta cerca del templo. Las mujeres podían llegar un poco más y los gentiles no podían acercarse más que las mujeres judías. ¿Ese era el propósito original del templo? No, de ninguna manera. En Marcos 11:17 se nos aclara algo que el Señor dijo. Tal vez Mateo no lo incluyó por su etnocentrismo. Recordemos que él predicó específicamente a los judíos y tal vez no quería ofenderlos, tal vez no quería decir una palabra que cerrara sus mentes y les impidiera seguir leyendo su evangelio. Pero Marcos, que no tenía ese problema porque Marcos no dirige su evangelio específicamente a los judíos, Marcos sí incluyó esta palabra de Jesús que dijo, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, Marcos le añade para todas las naciones, para todas las etnias, es la palabra griega etnias, para todas las razas, para todas las familias de la tierra. El templo era para todas las razas y no solamente para la raza judía. El propósito original del Señor era el alcance de todas las naciones, y aquellos lo habían reducido a una religión nacionalista. Para aquellos jóvenes a los que les encanta la revolución, he aquí la mejor opción, el cristianismo que representa un regreso al plan original de Dios. Este es un ideal que vale la pena obedecer. Dicen los eruditos en historia que ninguna revolución del mundo ha funcionado para aquello para lo que se derramó tanta sangre y se dispararon tantas balas o flechas. Todas las revoluciones causan cambios de fechas memorables, de héroes, de fechas de celebración, pero después de unos años la cosa es exactamente igual. Algunos están arriba, gobernando y oprimiendo, y algunos están abajo siendo oprimidos. Hace falta otra revolución después de algunos años y después de esa revolución las cosas vuelven a estar otra vez en el mismo lugar. Pero hay una revolución que cambia desde abajo y a profundidad y en forma radical las circunstancias del hombre, y es la revolución de Jesús. El día de hoy muchos seres humanos que carecen de propósitos eternos se buscan propósitos pasajeros para satisfacer su sed de significancia y trascendencia. A causa de esto surgen posturas filosóficas, modas y énfasis en la vida que se convierten en una especie de religión. No quiero mencionar ninguna para no ofender a nadie, solo déjenme contarles que en un gimnasio al que en otra época solía yo ir para entrenar, tenía pancartas por todas las paredes que decían deporteísmo. La palabra misma me chocaba y en un principio pensé que era una exageración, ¿cómo que deporteísmo? ¿Hacer del deporte un dios? Pero después de observar la manera como algunas personas se obsesionaban en su físico, su condicionamiento, su imagen exterior, y al ver el tiempo que le dedican y todo lo que están dispuestos a hacer para alcanzar algunas metas, por cierto, metas superficiales, me di cuenta que la palabra era verdad. En muchos casos no se trata de salud ni de entrenamiento, sino de justamente eso, deporteísmo, es decir, una religión en donde el deporte es Dios. Pero esto se manifiesta en muchos otros ámbitos sociales. Ahora bien, sé que muchos han sido defraudados por la religión y por los líderes religiosos. También los gobiernos nos han defraudado, pero Dios no tiene la culpa de eso, y el reino de Cristo, pese a todos los malos ejemplos de los que se dicen cristianos y no lo son, sigue siendo la única opción para que gastemos nuestra vida en algo verdadero. Joven, cree en Cristo, síguele y sé parte de su reino. Joven, vive para establecer el reino de Cristo en la tierra, es decir, para que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace su voluntad en el cielo. Joven, expresa tus ímpetus revolucionarios colaborando con el Señor Jesús para hacer de este mundo un mundo mejor. Joven, no te estanques y atrévete a regresar al plan original, creer en Jesús y establecer su reino en la tierra. Ese es el plan original de Dios. Espero que esto sea útil para usted, que sean semillas de vida eterna en su vida, y me gustaría mucho encontrármelo el día de mañana, sea usted joven o no. Espero que estas palabras traigan bendición para su vida. Hasta pronto, nos vemos o nos encontramos mañana.